Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Carlos Fonseca Mora y junto a mi compañero Alejandro Vázquez Jiménez vamos a exponer acerca del circuito duplicador de tensión. Vamos a comenzar con la pregunta de qué es un duplicador de tensión. Muy bien, como su nombre lo indica, un circuito duplicador de tensión es un circuito capaz de entregar el doble de tensión de entrada en su salida. Su valor de entrada será un valor en corriente alterna y su salida será un valor en corriente continua. Esta definición se puede utilizar para todo circuito duplicador, ya que existen diversos tipos que varían dependiendo de la cantidad de capacitores y de diodos que utilicen. Para poder explicar bien el comportamiento de estos circuitos, primero es necesario hablar sobre cómo se comportan los componentes del mismo. Funciones del diodo y el capacitor en el circuito. Un capacitor almacena energía en su campo eléctrico. Para esto, el capacitor debe tener carga positiva en una de sus placas y carga negativa en la otra. Por lo tanto, si un capacitor solo tiene carga positiva en una de sus placas, pero la otra está en el aire, este no podrá almacenar energía. Además, el capacitor liberará la energía almacenada al presentar cambios bruscos en la corriente. La función del capacitor en el duplicador de tensión es de ser cargado en los semiciclos positivos o negativos de la fuente de tensión. Esto dependerá de cómo esté conectado el diodo en el circuito. Por otro lado, el diodo en el duplicador de tensión se utiliza para cortar el paso de la corriente en los semiciclos positivos o negativos de la fuente de alimentación. El diodo permitirá el paso de la corriente cuando el corriente entre por el ánodo. Procedimiento. El circuito duplicador de tensión tiene dos configuraciones. La primera es cuando el ánodo del diodo esté conectado a tierra y la segunda es cuando el cátodo del diodo esté conectado a tierra. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos configuraciones? Cuando se tenga el cátodo del diodo conectado a tierra, se obtendrá una salida de tensión igual a dos veces la tensión de entrada, con símbolo negativo. Por otro lado, si se tiene que el ánodo del diodo está conectado a tierra, se obtendrá una salida igual a dos veces la tensión de entrada, con símbolo positivo. Una vez que sabemos esto, es muy importante saber cómo conectar el diodo del circuito según la función que se va a tener para este mismo. Con esto podemos observar que es posible construir un circuito duplicador de tensión con solo dos componentes, un capacitor y un diodo. Continuando con la parte del procedimiento, tenemos el caso del circuito con el cátodo del diodo conectado a tierra. En este caso, el semiciclo positivo de la fuente hará que el diodo se comporte como un cortocircuito. De esta manera tenemos estas ecuaciones, donde se obtiene la igualdad que la tensión del capacitor es igual a la tensión de entrada. Pero cuando se trabaja con el semiciclo negativo, en este caso los positivos de la fuente estaría abajo, el negativo arriba, se tiene esta ecuación, donde se tiene que tomar en cuenta la tensión de salida y el diodo se comportaría como circuito abierto. Con esta ecuación y teniendo en cuenta la igualdad anterior del semiciclo positivo, se llega a este resultado, donde la tensión de salida es igual al doble de la tensión de entrada, pero en negativo. Esto sucede cuando el cátodo del diodo está conectado a tierra. En, para corregirlo, se debe conectar el diodo al revés. Esta vez con el circuito con el ánodo del diodo conectado a tierra, tenemos lo siguiente. En el semiciclo positivo, el diodo se comportará como un circuito abierto. En este caso se toma en cuenta la tensión de salida y se llega a la igualdad de que la tensión de salida más la tensión del capacitor es igual a la tensión. Cuando se trabaja el semiciclo negativo, en este caso, el diodo se comportará como cortocircuito. Esto significa que tenemos la siguiente igualdad, que la tensión de entrada es igual al negativo de la tensión del capacitor. Utilizando la ecuación anterior de tensión
de entrada e ir realizando los despejes adecuados que se observan aquí, se llega al resultado de que la tensión de salida es igual al doble de la tensión de entrada en positivo. En este caso es positivo cuando el ánodo del diodo está conectado a tierra. Vimos anteriormente, si el cátodo del diodo está conectado a tierra, y ahora vamos a comprobar esto con las simulaciones, con los resultados de la simulación. A continuación, observaremos las señales de salida para ambas configuraciones de circuito. Primero, para el circuito con el ánodo conectado a tierra. En esta gráfica podemos observar que efectivamente la salida del circuito será igual a dos veces la entrada del mismo. Aquí tenemos que la señal de color verde será la entrada del circuito, que es una señal senoidal de 5 voltios. Y por lo tanto, la señal de salida debería ser una señal senoidal con una amplitud de 10 voltios. Ahora observaremos la señal de salida para el circuito con el cátodo conectado a tierra. Cuando se tenga que el cátodo esté conectado a tierra, vamos a obtener una señal de salida igual a dos veces la señal de entrada con símbolo negativo. En esta gráfica podemos observar que esto pasa, siendo la señal verde la de entrada y la onda azul la señal de salida, que tiene una amplitud de menos 10 voltios. En conclusión, el circuito duplicador de tensión puede duplicar la tensión de entrada de forma positiva o negativa. Se puede construir un circuito duplicador de tensión con solo dos componentes y muy comunes como lo son el capacitor y el diodo. La, la forma en la que se conecte el diodo afectará la señal de salida. Por eso es muy importante conocer cómo se debe conectar en el momento de hacer el diseño. Muchas gracias.